Comenzamos el estudio número 13 sobre el capítulo 2 de Mateo, el pasaje que trata sobre la visita de los sabios, de los magos, de los reyes magos, como se los conoce habitualmente, a Jesús, a un Jesús recién nacido. Hoy estamos en el estudio 13, comenzando con Mateo capítulo 2. Vamos a leer el pasaje que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy, que es Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y dice así: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueño se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos estar este domingo a la mañana en un nuevo estudio bíblico, y ahora frente a este pasaje de la escritura que vos nos has dejado y que tiene tanta riqueza y tanto para aprender, tanto para decir, tanto para estudiar, pero que a la misma vez está en perfecta armonía con el resto de tu palabra, y toda aquella riqueza que tiene este pasaje no hace más que estar afirmando todo lo que estudiamos en tu palabra cuando estudiamos cualquier otro pasaje. Así que te agradecemos por la perfección, por la cohesión, por la coherencia, por lo orgánica que es tu palabra, Señor, porque aunque parezca un pasaje netamente narrativo de un hecho que pareciera no tener demasiada enseñanza doctrinal o teológica, hay que ser muy desprevenido para no darse cuenta de la riqueza que en sí tiene este pasaje. Así que te pedimos que a lo largo de este estudio y los siguientes estudios que pasemos en este pasaje, nos ayudes a los que estamos aquí presentes, a los que puedan estar viendo el video, y a mí, que tengo la responsabilidad inmerecida de explicar, de moderar el estudio, que nos ayudes a comprender toda la verdad que hay detrás de este pasaje, y que esa verdad pueda sobre todo sobrepasar nuestro intelecto y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser para transformarnos, para producir en nosotros todo lo que vos quieras producir en nosotros, a fin de que te podamos glorificar pareciéndonos un poquitito más a Cristo a través del estudio de este pasaje. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Nos sometemos a vos en este estudio, reconocemos que te necesitamos para que esto sea más que un estudio meramente intelectual de este pasaje de la palabra. Reconocemos y declaramos que necesitamos más que una enseñanza intelectual, histórica. Necesitamos que tu Espíritu nos transforme, nos guíe, nos enseñe, nos convenza de pecados, nos haga ver quién sos vos, tu grandeza, tu santidad. Y a eso es a lo que estamos apuntando, y eso es lo que yo te pido para mí, para los que están aquí presentes y para los que puedan estar viendo el video. Y como siempre, Señor, te pido para que tus planes en las personas que están cercanas a nosotros, que han sido elegidas por vos para conocerte y para ser salvadas por vos, puedan seguir adelante y se puedan llevar a cabo. Y si querés darnos a nosotros el privilegio de acercarles tu palabra, que es necesaria para que ellos te conozcan, acá estamos dispuestos, a pesar de
nuestras imperfecciones, pero como vamos a aprender en este pasaje, sabemos que a pesar de nuestros defectos y de ser vasijas de barro, tenemos dentro de nosotros, en nosotros, el tesoro de tu evangelio, Señor, el cual pedimos que pueda llegar en tus tiempos y en tu perfecta voluntad a todos aquellos elegidos que nos rodean, y si fuera tu voluntad, por medio de nosotros o de cualquier otro hermano en Cristo que pueda vivir en este pueblo en donde vos nos has puesto a vivir en estos años. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por este lugar y sobre todo te doy gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu perdón, por tu salvación, Señor, por tu misericordia, y porque vos sos todo y nosotros, sin merecerlo, podemos estar hoy acá disfrutando no solamente de la salud, la naturaleza y la vida, sino de vos, de tu palabra, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. No saben el pasaje que tenemos frente a nosotros. Es impresionante. Nunca subestimen un pasaje de la Biblia. Nunca piensen que un pasaje de la Biblia es menos importante en apariencia con otros pasajes bíblicos. Ni siquiera una genealogía, ni siquiera un listado de nombres de las tribus de Israel. Nunca subestimen un pasaje. Antes de subestimarlo, en todo caso, pónganse a estudiarlo. En este pasaje yo quiero ahora, al comenzar el estudio, lo que probablemente va a ser una serie de 2 o 3 o 4, nunca lo podré saber, de estudios que vamos a hacer sobre este pasaje, quiero comenzar un poquitito, dando una especie de adelanto de lo que va a ser el final, las conclusiones que vamos a sacar del pasaje. ¿Por qué? Porque creo que si ustedes están sabiendo, en que sea de manera resumida, cuáles son algunas de las enseñanzas principales que vamos a obtener de este pasaje, entonces a medida que vayamos estudiando el pasaje, ustedes van a mantener en mente que el pasaje apunta a afirmar esas enseñanzas que yo ahora les voy a mencionar. Son 2 o 3 puntitos. En primer lugar, en este pasaje nosotros vamos a poder conocer un poco más acerca de Dios Padre. Ni hablar que vamos a conocer un poco más acerca de Dios Hijo. También vamos a aprender un poco más acerca de la doctrina de la elección y de la doctrina de la reprobación. Y podría decir que también este pasaje nos va a iluminar un poco sobre la actualidad de nosotros, los que estamos hoy acá presentes en este estudio, en cuanto al hecho de que estamos llevando adelante estos estudios. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y qué debemos esperar de cara al futuro en lo que respecta a estos estudios? Este pasaje tiene bastante para decirnos sobre todas las 5 cosas que dije antes, sobre todo sobre esta última. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro en lo que respecta a estos estudios? Y este pasaje nos va a iluminar en cuanto a algunas cuestiones no tan alentadoras, pero a la misma vez nos va a alentar a enfrentar esas cuestiones no tan alentadoras. Y les tiro una pistita más para que ustedes la mantengan en mente. En este pasaje al que tenemos presente es a Jesús, que acaba de nacer. Eso es muy alentador. Si uno observa el panorama y ve que tiene enfrente a Dios que se acaba de encarnar, uno que es un habitante terrenal dice, bueno, en este momento de la historia está pasando algo único e impresionante. El Dios del universo se acaba de encarnar. Esa sería la parte alentadora de cara al futuro. La parte desalentadora es cómo nosotros, los seres humanos, vamos a reaccionar a esa encarnación. ¿Vieron que se mezcla lo alentador con lo desalentador? En estas 2 frases, el creador del universo se acaba de hacer hombre. Los hombres, ¿cómo van a reaccionar a eso? Cada vez que se menciona la palabra Cristo, se está mencionando la encarnación del creador del universo, porque Cristo no es otra cosa que la imagen del Dios invisible, que se hace visible a nosotros por medio de Cristo. Entonces, si yo porque me toca estar de este lado de la cámara, de este lado de la mesa, hoy menciono la palabra Cristo y digo algo acerca de Cristo, de manera quizás simbólica, lo que estoy haciendo es reproducir este pasaje, porque este pasaje de Mateo 2, versículo 1 al 12, lo que hace es reproducir, entregarnos a Cristo, un hecho sobre Cristo, un niño recién nacido que recibe la visita de unos nobles, de unas personas muy notables, muy respetadas, que lo van a reconocer como rey. Y frente a eso, no a la visita de los nobles, sino frente al nacimiento de Cristo, o sea, a la encarnación del Dios del universo, van a haber una serie de reacciones. Unos nobles no judíos van a venir a reconocer que ese niño es Dios encarnado. Otros, sin embargo, van a hacer averiguaciones para poder matar a ese niño. Otros, además, van a experimentar una sensación fea, incluso inentendible, que la Biblia describe con la palabra turbación, pero no van a hacer nada.
Y otros, quizá un último grupo, en estas 4 reacciones que podemos encontrar en este pasaje frente a la encarnación de Dios, este cuarto grupo no va a reaccionar de ninguna manera, ni siquiera se va a turbar. Entonces, estoy dando un adelanto de lo que son las conclusiones a las que vamos a llegar al final, para que a medida que vayamos estudiando el pasaje, ustedes vayan teniendo esto en mente. Entonces, dejemos planteado esto. En este pasaje, en estos estudios, nosotros vamos a estar hablando de Cristo, que es Dios encarnado, y de las reacciones que hubieron en este suceso frente a ese Cristo encarnado. Al mencionar nosotros a Cristo en este estudio bíblico, podríamos entonces decir que frente a la realización de este estudio bíblico podemos esperar esas 4 reacciones que aparecen en este pasaje. Mi lógica es esta: si cuando hace 2000 años se produjo este hecho hubieron 4 reacciones, ¿por qué no van a haber esas 4 reacciones hoy cuando se reproduce este hecho por medio de este estudio bíblico? Porque ya sea el suceso en tiempo real, que es en ese momento cuando pasó, como la reproducción del suceso, que es hoy, cuando nosotros lo convertimos en un estudio bíblico, pero el suceso es el mismo. Solamente que en ese primer momento fue en tiempo real y hoy estamos hablando de ese suceso. Entonces eso, que sea en tiempo real o que sea en diferido, o sea 2000 años después, no quita que el suceso se está exponiendo. Por lo tanto, se pueden esperar siempre las mismas reacciones por parte de distintos grupos de personas. Repito, estas 4 reacciones. Gente que se acercó a reconocer que ese era Dios encarnado. Gente que se turbó al enterarse de que Dios se había encarnado y tomó acciones concretas para eliminarlo. Tercer grupo, gente que se turbó frente al hecho de que Dios se había encarnado, pero no tomó acciones concretas. Y el cuarto grupo, gente que no tomó acciones concretas, ni se turbó, ni le preocupó, ni le interesó. Podríamos resumir ese cuarto grupo como gente indiferente, que le resbala, que no le va ni le viene, que no le dedica demasiada atención ni energía. Entonces mantengan en mente esto que acabo de decir a manera de introducción, porque hacia ahí vamos. Ahora, en el camino vamos a pasar por otras cuestiones más académicas, si se puede decir. ¿Quiénes eran estas personas que vinieron? ¿De dónde venían? ¿En qué venían? ¿Por qué venían? ¿Qué traían? ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus ideas políticas? ¿De qué origen religioso eran? ¿Quién era Herodes? ¿Qué función cumplía? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Qué grado de poder tenía? ¿Por qué reaccionó como reaccionó? ¿Qué es lo que era esa señal? Esa estrella que guió a estas personas desde Oriente hasta el lugar donde estaba Jesús. Interesante, ¿no? ¿Qué era esa estrella? El pueblo judío, que es mencionado en este pasaje. Los líderes judíos, que son mencionados en este pasaje. Todas esas cosas tenemos que explicar. Para todo eso tenemos la Biblia Herencia Reformada, cuyo editor es Joel Vicky, la Biblia de Estudio Teológico, cuyo editor es Wayne Grudem, tenemos la Biblia de MacArthur y tenemos la Biblia de la Reforma, cuyo editor es Sproul. Me acuerdo más los nombres de los editores de la Biblia que de mis hijas. Tenemos a William Hendrickson, a Charles Erdman y a Evis Luis Carballos. Con esos recursos alcanzamos el nivel de profundidad que yo creo, según mi criterio, que es el correcto, que no está ni demasiado pasado de profundidad, ni tampoco muy superficial, sino que está en el punto justo según el grupo que tengo presente y el grupo al que quiero llegar en los videos. Si pongo más material, el estudio va a ser más largo, más exhaustivo, y creo que eso no va a ser bueno tanto para ustedes como para los que puedan escuchar, y además sobrepasa mis capacidades. Si saco material, el estudio va a ser más superficial, haciendo que sea menos nutritivo, menos sustancioso, y dejando al público presente y virtual semidesnutrido intelectual y espiritualmente. Entonces creo que manejándonos con esos recursos, más o menos, estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque es una muestra de respeto a los oyentes. Decirle a los oyentes de dónde uno saca lo que habla y por qué usa esos recursos. Que es por el bien del oyente en realidad. Vamos a leer un pasaje que todavía corresponde a la introducción que yo estaba haciendo recién, que refería a las conclusiones a las cuales vamos a llegar para que ustedes mantengan este pasaje en mente. Es un pasaje que vamos a leer y vamos a estudiar en la conclusión de este estudio bíblico. Pero yo lo quiero leer ahora por lo mismo que mencioné recién, para que lo tengamos en mente al pasaje. Y ese pasaje es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Probablemente va a quedar un poco incomprendido el pasaje, pero lo vamos a poder mantener en mente. Y después al final, ahí sí lo vamos a pasar por arriba al pasaje.
Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida, que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Esto es una definición interna, no pública, sino interna de Familia Gen. Familia Gen, 2 puntos. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos, los que se pierden, somos olor de muerte, que lleva a la muerte. Y para aquellos, los que se salvan, somos olor de vida, que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? O sea, el llevar el aroma de Cristo. ¿Quién está calificado? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Vamos a dejar este pasaje en mente, pero en stand-by. Y al final, volviendo al pasaje de Mateo capítulo 2, releamos el primer versículo y dice: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Situémonos en la primera oración. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Mateo, como buen escritor, digamos una persona de lo que hoy se consideraría un profesional, Mateo sería hoy un contador, un administrador de empresas. Entonces es una persona que, si bien no estaba dedicada desde el punto de vista profesional, no había estudiado algo que tuviera que ver con lo religioso, pero sí era una persona que tenía una estructura académica en su mente. Primero por ser judío. Los judíos eran muy intelectuales, muy académicos desde la infancia. La escuela judía, sin ánimo de criticar, no era como la escuela nuestra hoy. O sea, los niños judíos, como Mateo, que había sido un niño judío, aunque después se había desviado, digamos, de grande, pero había sido un niño judío que había pasado por la escuela judía. Los niños judíos, a la edad de 10, 11, 12 años, ya tenían toda una estructura de estudio, una estructura académica. O sea, ya sabían pensar, hablar y escribir académicamente. Lo voy a decir de otra manera, bastante diplomáticamente. No eran niños de TikTok. Sabían armar oraciones largas, sabían mantener conversaciones, sabían diagramar textos, ¿sí? Obviamente yo no estoy diciendo que escribían, porque en ese tiempo tener un papel y poder escribir no era habitual en las casas, era oral. Académicamente el método era el método oral, pero justamente eso reafirma la idea que estoy diciendo, que al tener menos elementos físicos con los cuales estudiar, entonces eso implicaba una mayor agudeza mental. Ellos tenían los textos escritos en papiro fotográficamente memorizados. O sea, la memoria fotográfica y la memoria de acordarse los textos, obviamente la tenían porque esa era la manera en la que habían estudiado. No tenían eso que tenemos nosotros, que estudiamos, leemos algo y decimos, bueno, me quedo tranquilo porque cualquier cosa, si me olvido de esto, yo sé que lo tengo en tal libro o lo busco en tal lugar o lo busco en internet. Es más, se lo pregunto a la inteligencia artificial, ni siquiera tengo que escribir. La distancia que hay de los niños judíos a los niños de hoy es abismal gracias a los avances tecnológicos. No estoy en contra de los avances tecnológicos. Lo que digo es lo que digo siempre, que los avances tecnológicos son una espada de doble filo. Sirven para el progreso y el crecimiento y sirven para el empobrecimiento y para la destrucción. Mateo era un intelectual. Quizá en su época él no era considerado un intelectual, pero a la luz de lo que hoy es un intelectual, Mateo entonces sí era un intelectual. Y como buen intelectual, que tiene un conocimiento bastante amplio del Antiguo Testamento, que era lo que existía hasta el momento, en el momento que Mateo escribía, y que ha estudiado miles de historias del Antiguo Testamento y se las sabe de memoria, entonces todo esto que acabo de decir es para decir que Mateo sabe que tiene que empezar su relato con la frase: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Cualquier persona que escribe sabe, de hecho ustedes lo han aprendido en la escuela, que cuando vos vas a escribir un relato de un acontecimiento, una narración de un hecho, vos lo primero que tenés que hacer es situar al lector en personaje, tiempo,
y lugar. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. ¿Se dan cuenta que Mateo era un intelectual? Toda la historia está resumida en la primera frase. Jesús, personaje. Nació, el momento de lo que está aconteciendo en ese momento. Lugar de Judea. ¿En qué tiempo? Como se hacía alusión a los tiempos en esa época, haciendo mención, por ejemplo, al rey de turno o al político importante en esa época, porque se sabía que se medían o se denominaban o se refería a los tiempos a través de los personajes notables de cada tiempo. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Cuando Herodes, el Grande, era el rey. Esto es una manera habitual que se usaba en esa época de poder datar la fecha del acontecimiento. Fíjense en sus comentarios a ver qué podemos expandir de cada palabra de esa oración. Hay mucho para decir. Algunas cosas las vamos a decir ahora y otras las vamos a dejar para después. Entonces, a partir de que ustedes lean, van a ir saliendo un montón de cosas. La primera palabra es Belén, una pequeña villa al sur de las afueras de Jerusalén. Los estudiosos hebreos en los días de Jesús claramente esperaban que Belén fuera el lugar del nacimiento de Mesías. Y ahí tienen unos pasajes. Perfecto. Que son los pasajes del Antiguo Testamento que profetizaron que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. En días del rey Herodes. Se refiere a Herodes el Grande, el primero de los muchos importantes regentes de la dinastía herodiana, que son nombrados en las Escrituras. Este Herodes, fundador de la famosa línea, reinó del año 37 al 4 a.C. Se cree que fue Idumeo. Era una provincia judía que se llamaba Idumea, de donde eran cerca donde estaban los edomitas. Descendiente de los edomitas, de la descendencia de Esaú. Herodes fue cruel y astuto. Amaba la opulencia y los proyectos arquitectónicos grandiosos, y muchas de las ruinas más importantes que pueden hoy día ser vistas en el moderno Israel datan de los días de Herodes el Grande. Su proyecto más famoso fue la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este proyecto tomó varias décadas y no fue completado sino hasta mucho después de la muerte de Herodes. Y ahí tiene unos pasajes. Vamos a desarrollar entonces un poquito de lo que era Belén de Judea y quién era Herodes. Donde nació Jesús era en Belén de Judea, y en qué tiempo, en el tiempo del rey Herodes. Ustedes han hecho ahí unas anotaciones acerca de estas dos cosas que han extraído de los comentarios de 4 Biblias de estudio: la Biblia Herencia Reformada, la Biblia de Estudio Teológico, la Biblia MacArthur y la Biblia de Estudio de la Reforma. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar acerca de estos dos conceptos, Belén de Judea y Herodes, por medio de unos comentaristas que son William Hendrickson, Charles Erdman y Evis Carballosa. Dice Hendrickson: primero vamos a leer el pasaje bíblico, pero en una versión más antigua. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí vinieron a Jerusalén unos magos del oriente. Es muy importante notar que en estas traducciones más antiguas, que son más fieles al original, que están menos tocadas para tener un lenguaje más amigable con el lenguaje actual, es importante notar que esta versión empieza de esta forma, que dice cuando hubo nacido, lo cual está conectando lo que va a contar ahora con lo que contó en el capítulo anterior. Don Evis dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, y don Herman dice después que Jesús nació en Belén de Judea. Había una promesa de Dios en el Antiguo Testamento que mencionaba que Jesús era el heredero legal al trono de David. Eso lo vimos en los estudios anteriores, cuando vimos la genealogía de Jesús, en donde Mateo nos va a mostrar que Jesús es el heredero al trono de David. David, para los que no saben, era un rey judío de la antigüedad, el más notable, el más respetado, y Dios había hecho una promesa de que el heredero al trono de David iba a nacer en Belén de Judea. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 7, versículos 2 y 13. Acá está la promesa que Dios le hace a David de que el Mesías va a ser descendiente de David. Después de tu muerte, yo haré que unos de tus hijos lleguen a ser rey de mi pueblo. A él, si lo dejare, que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, le dice Dios a David,
o sea, cuando te mueras, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. O sea, yo voy a elegir a uno de tus hijos, David, y afirmaré su reinado. Significa que ese hijo va a tener un reinado, o sea, va a ser el rey, pero va a tener un reinado que va a estar afirmado por Dios. O sea, que lo que Dios le está diciendo a David es que uno de sus hijos va a ser un rey respaldado por Dios mismo. Y en el versículo 13 dice, será él quien me edifique un templo. Pensemos en esto, Dios le dice a David, David, yo voy a elegir uno de tus hijos para que sea rey y él va a ser el que me va a edificar un templo. Pero para los que saben un poquito más, se deben acordar que David había tenido la idea y la intención de edificarle un templo a Dios. Porque David, ¿qué es lo que había rescatado David un tiempo atrás de esto? El arca del pacto, que estaba en manos ¿de quién? De los filisteos. ¿Y el arca del pacto qué representaba? La presencia de Dios. Entonces David hizo una batalla contra los filisteos, les quitó el arca, que era de ellos, o sea, no de los filisteos, sino de los judíos, y los filisteos, por una historia que es larga, se la habían robado, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia, no es cierto? Y si no se acuerdan, y los que estén mirando el video que no sepan la historia, ¿dónde la pueden encontrar? En Samuel, ¿sí? En segunda de Samuel. David trajo el arca de nuevo, pero ¿dónde la puso? En una carpa. Sí, en un tabernáculo es una carpa. Y se dedicó a ser rey. Y le fue bien. Y ganó territorios, venció enemigos. Hizo que al crecer muchos enemigos dejaran de tener ganas de atacar a Israel. Porque David creció en poder bélico. Creció económicamente y creció territorialmente. Trajo la capital de Israel a Jerusalén. Edificó un palacio. Trajo el arca. Unificó el culto. O sea, implementó el culto. Porque sin arca, ¿qué culto había? Todo el culto que los judíos debían llevar adelante, porque así se los había estipulado Dios cuando les dio la ley en el monte Sinaí. Ese culto estaba cortado, porque el país era una terrible desorganización y una zona de guerra, porque el reinado de Saúl había sido desastroso y los 400 años anteriores de los jueces también. Entonces llegamos a un punto en el que ni siquiera el arca tienen. David, ¿por qué es el gran rey David para los judíos? Porque es el que realmente por primera vez consolida a Israel. Consolidar es cuando vos llevas algo a un estado deseable, a un estado ideal. En el estado en el que vos decís, ahora las cosas están como tienen que estar. Bueno, escuchen esto, desde que Dios les dio la ley en el Sinaí, hasta que toda esa ley se pudo llevar a la práctica, pasaron como 500 años. Es como que en el Sinaí Dios les dijo, esto es lo que ustedes tienen que ser. El rey David fue el líder que por primera vez logró eso. Y más o menos pasaron 500 años, desde la teoría hasta que la teoría se hizo realidad. Por eso el rey David, además de ser un buen rey, además de ser valiente, además de escribir la mitad de los salmos, además de ser un gran músico, además de ser una pésima persona, además de ser un verdadero cristiano, además de todo, por eso para los judíos es un prócer. Porque el rey David es el que realmente lleva a la realidad lo que era en los papeles. Cuando reciben la ley, Dios les dice, ustedes van a ser mi pueblo. ¿Pero eso qué significa? Este chorizo significa. Y los manda a la librería y le dice, cómprense un librito. Ese librito es todo lo que yo quiero que ustedes sean. Y lo que los va a diferenciar de los otros pueblos. Entonces le da todas esas leyes que los van a hacer diferentes a los otros pueblos. Esa es la explicación de por qué David era un prócer. David fue la persona que Dios usó para llevar a cabo, a término, lo que Dios esperaba. Entonces en un momento David dice, no puede ser que hayamos crecido todo lo que hemos crecido, pero la presencia de Dios siga en una carpita y yo en un palacio. Eso es lo que lo distinguía a David, que si bien él tuvo muchas equivocaciones, pero él era un verdadero cristiano porque él sabía quién era él y sabía quién era Dios. Y eso básicamente es lo que distingue a un verdadero cristiano de un falso cristiano. El verdadero cristiano sabe en qué lugar está con respecto a Dios. Entonces David dijo, no puede ser que yo viva en un palacio y la presencia de Dios en una carpa, porque no, o sea, si bien tiene algo de simbólico el comentario de David, pero detrás de esa simbología, yo, hombre, palacio, Dios, carpa, detrás de esa simbología se esconde una verdad, que es la verdad teológica de la santidad de Dios y la humanidad de las criaturas. Entonces no corresponde que la criatura habite en un símbolo que está por encima del símbolo de la carpa, que es el palacio. Entonces David tenía en claro eso y dice, a Dios hay que construirle una casa. No era por una cuestión de opulencia, como si iba a ser el caso de Herodes, que justamente le va a construir a Dios una casa, porque Herodes fue el que construyó el tercer templo. O sea, mejoró el segundo, que era el que habían reconstruido cuando volvieron del exilio, que era un departamentito. Entonces Herodes, para congratularse con el pueblo, dice, take it easy, yo les voy a volver a
reconstruir un templo como cuál. Como el que reconstruyó, mejor dicho, como el que construyó el hijo de David. Porque cuando David dice, le voy a construir a Dios un templo para que habite, y ese templo obviamente tiene que ser más grande y más lujoso que el palacio, porque si había algo que David tenía claro, es que el rey de Israel no era David, era Dios. El templo de Dios tenía que estar por encima, en lujo, en valor, en altura, en metros, digamos, en tamaño, en dimensiones, por encima del palacio del rey. Y Dios le dice, no, David, no vas a ser vos el que me va a construir el templo. Va a ser uno de tus hijos. Y en ese contexto están estos versículos que estamos leyendo, donde Dios le promete a David que cuando llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos, lo afirmaré como rey, y él será el que me edifique un templo. Todos sabemos que es Salomón. Y la última frase dice, y afirmaré su trono para siempre. O sea, eso significa que Salomón iba a ser inmortal y no iba a morir nunca y iba a ser rey para siempre. Claro, pues si está hablando de Salomón, dice, él será quien me edifique un templo. ¿Quién le edificó el templo a Dios? Salomón. Y después dice, y afirmaré su trono para siempre. ¿Eso qué significa? Que Salomón iba a ser inmortal. Por eso es tan importante aprender hermenéutica, el método de interpretación. Cómo interpretar la Biblia. Claro, porque acá nos encontramos con que Dios está diciendo que hay una persona que va a edificar un templo, que después nosotros con el diario del lunes ya sabemos que ese fue Salomón, pero también nos encontramos que la siguiente frase dice, de esa persona que Dios va a afirmar su trono para siempre. Entonces, ¿cómo se interpreta? Por eso necesitamos ahora herramientas de hermenéutica para saber cómo interpretar que la misma persona que va a edificar el templo, además va a reinar para siempre. Esto que a nosotros nos parece algo sencillo porque ya sabemos cómo se interpreta, a una persona que está empezando la puede confundir o simplemente puede no darse cuenta que acá se está hablando de una dualidad temporal. Es esto de que las profecías o la palabra de Dios tienen generalmente no un solo cumplimiento, sino que se cumplen en distintos momentos cronológicamente hablando. ¿Quién le construyó el templo a Dios? Ambos. Porque ¿cuál es el templo que construyó Salomón? Bueno, el famoso y conocido templo de Salomón. ¿Cuántos pasajes tenemos? Pero sobre todo uno que dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. ¿Y gracias a qué somos templos? ¿Dónde habita Él ahora? Y a los judíos les costó mucho entender eso. Por eso Pablo, no sabemos si fue Pablo, pero en Hebreos, uno de los grandes temas es que el autor de Hebreos va a explicar que ahora el templo donde habita la presencia de Dios es en cada uno de nosotros. Y hay un pasaje que va a decir que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. La profecía tiene distintos cumplimientos. Se cumple cuando Salomón edifica el templo. Se cumple cuando Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos redime, o sea, nos vuelve a comprar a nosotros en el mercado de esclavos, paga por nuestros pecados y nos limpia para que la presencia de Dios en la tercera persona, el Espíritu Santo, pueda venir a habitar en cada uno de nosotros. Y tengo que romper la promesa de decir que no iba a hablar de Efesios, pero Efesios, lo leímos la semana pasada o la anterior, en el capítulo 1 dice que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es la garantía de nuestra salvación, de la posesión adquirida y todo eso que habíamos estudiado en los estudios anteriores. Y después dice de Salomón, y afirmaré su trono para siempre. El trono del hijo de David, que va a reinar y que sí le va a construir el templo, dice Dios que él va a afirmar su trono para siempre. Si lo aplicamos a Salomón, Dios afirma el trono de Salomón para siempre en el hecho de que Salomón y la sangre de Salomón, la dinastía, dicho de una manera histórica, la sangre de Salomón, dicho en relación a la genealogía que estuvimos estudiando hace 5 o 6 estudios atrás, la genealogía, la sangre de Salomón, va a ser la misma sangre de Jesucristo, porque Jesucristo es descendiente de Salomón y Jesucristo es el rey para siempre. O sea que el trono de Salomón está afirmado para siempre, en primer lugar porque la sangre de Salomón, la descendencia de Salomón, sigue reinando, sigue estando en el trono de Israel por medio de Jesucristo para siempre, que es el rey, Jesucristo es el rey para siempre. Si volvemos a Mateo, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Retomemos acá. No se olviden algo que hablamos al principio cuando empezamos los estudios de Mateo y dijimos que el Evangelio de Mateo está marcado por el hecho de que Mateo escribe para ¿quiénes? Para los judíos. Y Mateo les quiere demostrar, reafirmar, inculcar, meter en la cabeza a los judíos, hacerle ver a los judíos 3 cosas sobre Jesús. Que Jesús es el rey prometido, el que ellos estaban esperando. Es Jesús. Mateo les dice, el que hemos estado esperando es este. No crean que no es. Es. Y yo se los voy a demostrar. Por eso Mateo va a hacer un montón de referencia cruzada con el Antiguo Testamento. ¿Cuántas?
¿Cuántas? 60. 60 referencias cruzadas al Antiguo Testamento. Por eso yo dije, Mateo no era... La segunda cosa que Mateo va a querer demostrar de Jesús, la primera era que Jesús es el rey prometido. La segunda cosa que Mateo va a querer demostrar, enseñarle a los judíos sobre Jesús, es que Jesús es el rey rechazado. O sea, Mateo va a decir, era el prometido y lo rechazaron. Es el prometido, pero es el prometido que además es el rechazado. Y ahí tenemos como una explosión para los judíos. Porque ¿cómo el prometido va a ser el rechazado? Cuando el prometido debería haber sido el aceptado. Pero no, Mateo va a decir, ojo, porque aunque era el prometido, su pueblo lo ha rechazado. Aunque el versículo de a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, lo tiene Juan. Mateo lo explica perfectamente, porque tiene todos los pasajes sobre los judíos rechazando a Jesús. Pero el que encarna y resume todo lo que Mateo quiere demostrar es Juan. ¿Por qué oró papá al principio cuando oró? Agradeciendo a Dios por la Biblia, por la coherencia que tiene la Biblia, por la cohesión que tiene la Biblia, porque la Biblia es orgánica. Ese es el significado de la palabra orgánico. O sea, Juan la Biblia es orgánica, quiere decir que está toda fusionada, está toda coherente, ¿me entendés? El pasaje de Juan, del capítulo 1 de Juan que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, muestra lo orgánica que es la Biblia, porque Mateo se la pasa todo el evangelio de Mateo justamente mostrando que Jesús, aunque era el rey prometido, fue rechazado por los judíos. ¿Dónde está lo orgánico? En que Juan tiene el versículo que resume el evangelio de Mateo. Porque claro, hay un temita, que Mateo será Mateo y Juan será Juan, pero el que inspiró la Biblia es uno solo que se llama Dios. Eso es lo que hace que la Biblia sea orgánica. Y lo tercero que Mateo quiere demostrar es que Jesús, además de ser el prometido, el heredero legal, el prometido a David en 2 Samuel 7, 2 y 13, además de demostrarnos que Jesús es el rey rechazado, Mateo le va a demostrar a los judíos que Jesús es el rey que va a volver, pero va a volver no a pedir limosna, sino que va a volver triunfante, en poder y gloria. Entonces, Mateo se propone demostrarle a los judíos que Jesús es el rey prometido, que Jesús es el rey rechazado y que Jesús es el rey al que debemos esperar porque va a volver triunfante, glorioso y en poder. No se olviden de eso, porque eso es básico. Entonces, ¿en dónde deja claro Mateo que Jesús es el rey prometido? En el capítulo 1 de Mateo. Si Jesús era el rey prometido, hay algo que nosotros tenemos que entender, y me voy a permitir usar una palabra, porque yo he dicho recién que Mateo se propone, pero a ver, esto no es algo que calculamos que se lo proponía, no, esto es algo que está claro en el texto. Él se propone decirle a los judíos que Jesús es el rey prometido. Entonces Mateo no va a llevar a cabo esa intención que él tiene de manera inocente o poco esforzada. No, Mateo se va a esforzar por metérselos en la cabeza y que no les quede más remedio que aceptarlo, entenderlo, confesarlo, creerlo o matar a Mateo. Mateo emprende su tarea cuando escribe el Evangelio con la siguiente mentalidad: o logro que lo acepten, que Jesús es el rey prometido, o llego hasta las últimas consecuencias. Mateo va a dar su vida por la intención que tiene de aceptar que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, ¿en qué podemos ver que Mateo está dispuesto a eso? Que él va a utilizar, y esta es la palabra que me voy a permitir utilizar, jugarretas, para decirlo más prolijamente, estrategias de convencimiento. Quiero que entiendan esto, chicas, porque esto es muy importante. Esto es entre nosotros. Mateo se la va a jugar y lo que va a hacer es poner el dedo en la llaga. O sea, lo que yo suelo decir con hacer saltar a la persona, irle tocando la llaga hasta que reaccione, poner el foco donde la persona no quiere que vos lo pongas, hasta hacerla saltar, y van a saltar. ¿Cuál es la jugarreta de Mateo acá? Muchas jugarretas a lo largo del libro vamos a encontrar para convencerlo y hacerlo saltar de que Jesús era el rey prometido. En este pasaje, ¿cuál es la jugarreta de Mateo? Les voy a dar una pista a ver si ustedes se dan cuenta. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, que también relata ciertas cosas relacionadas con el nacimiento de Jesús, y tratamos de encontrar el pasaje paralelo de Lucas, o pasajes de Lucas que tengan que ver con esta etapa de la vida de Jesús. Jesús acaba de nacer. ¿Qué nos cuenta Lucas de esta etapa de la vida de Jesús? Jesús nace y después, ¿qué nos dice Lucas? Vienen los pastores, muy bien. Los ángeles. Cantan los ángeles, muy bien. Y después presentan a Jesús en el templo. Toda esa historia. Ajá. ¿Cuántos añitos tenía cuando lo presentan a Jesús en el templo? 8 días. Uh-huh. Y después salta a cuando ya tiene 12. Salta cuando tiene 12. Uh-huh. Y entre que presentan a Jesús en el templo los 8 días y que Jesús tiene 12, no pasó nada. Volvieron a Galilea. O sea que entre que presentaron a Jesús en el templo cuando tenía 8 días y que volvieron a Galilea, no pasó nada. O sea, Lucas dice, miren, fueron a presentar a Jesús al templo, ¿sí? Simeón, Lo recibe Simeón, Ana, se tira un discurso, una cancioncita, y después agarran y se vuelven a Galilea.
Y ahí, bueno, después pasan 6, 7 años, 8, un día vienen. O sea que para Lucas no pasó nada. Entre la presentación de Jesús y directamente salta que Jesús está en Galilea, crece. O sea que Lucas, digamos, con el tema de la visita de la comitiva persa, no se ve que Lucas no se enteró. No se enteró de eso. El temita, algún viajecito a Egipto que haya habido ahí, no le pareció importante que Jesús haya tenido que irse a Egipto. Igual, o sea, tampoco, seamos realistas, tampoco es tan importante que todos los niños de una ciudad hayan fallecido. Los niños menores de 2 años es un dato de color nada más. Lucas no lo tiene. Lucas es médico. O sea, si Mateo era intelectual, Lucas era doctor. El Evangelio de Lucas no se quiere enfocar en lo mismo que se enfoca Mateo. Analicemos la frase. ¿En qué se quiere enfocar el Evangelio de Lucas? A Mateo le sirven ciertos relatos de la vida de Jesús para demostrar que Jesús es el rey prometido a los judíos. Claro. No las necesita tanto Lucas. La pregunta sería esta: ¿por qué Lucas no incluye en su Evangelio, cuando se refiere a la infancia de Jesús, que Jesús fue visitado por unos sabios de Oriente que les trajeron regalos y que Herodes y Jerusalén en general, o el pueblo judío, reaccionó de una manera poco positiva, para decirlo prolijamente, hacia la visita de estos sabios, al punto de que el rey Herodes luego mandó a matar, que es el pasaje que sigue en el capítulo 2 de Mateo, a todos los niños varones menores de 2 años de la aldea de Belén, con el objetivo de matar a Jesús? ¿Por qué Lucas no incluye eso? Porque Mateo está tratando de demostrar que Jesús es el rey prometido y rechazado. Entonces, esto que Mateo sí incluye, estas dos historias, la que estamos estudiando y la que estudiaremos más adelante, la que estamos estudiando es que Jesús fue visitado por una comitiva no judía que lo reconoció como rey, y que Jesús sufrió un intento de homicidio cuando era bebé, que es la matanza de los menores impulsada por el rey Herodes. Lo que Mateo nos está diciendo es: miren cómo será el rey verdadero, que cumple las profecías del Antiguo Testamento, al ser adorado por no judíos, rechazado por judíos, intentado de asesinar por judíos, por los suyos propios, y un montón de cosas más que Mateo pone en el relato. ¿Por qué? Porque está metiendo el dedo en la llaga. ¿Cómo? ¿Cuál es la jugarreta de Mateo? Mateo está demostrando el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento que él sabe bien que los judíos a los que le escribe las conocen, y cuando lean su evangelio les va a resonar la conexión de lo que Mateo está relatando con profecías del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Mateo pone Jesús nació en Belén de Judea, es un picarón. Pero eso no lo pone Mateo, porque él ya sabe que ellos van a completar. Pero Mateo está siempre con esa estrategia de: fíjense cómo en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Lucas no está tratando de convencer a los judíos de que Jesús es el rey prometido. Lucas no está pensando en: les voy a demostrar a los judíos que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento para que se convenzan de que Él es el rey prometido, rechazado y que vendrá. Ese es Mateo. Es importante que nosotros entendamos la cabecita de Mateo para entender el Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Entonces, cuando vos empezás a pensar como pensaba Mateo, empezás a tener en la cabeza lo que Mateo tenía en la cabeza, a quién le está escribiendo y qué es lo que les quiere hacer ver, empezás a entender por qué pone los relatos que pone, por qué selecciona los relatos que selecciona y no selecciona los que no selecciona, y sí los selecciona Lucas. Y por qué pone no solamente los relatos, sino cómo los pone, cómo los cuenta. Por ejemplo, trayendo las citas del Antiguo Testamento, como va a pasar ahora en el versículo 6. Pero Mateo, fíjense esto, fíjense lo pícaro que es Mateo. Mateo no dice: yo, Mateo, quiero hacerles ver a ustedes, judíos, que Jesús era el rey prometido, porque fíjense cómo en 2 Samuel 7:13 dice que el trono de Salomón va a ser afirmado para siempre, y eso se cumple en Jesús, porque podemos ver que aunque ustedes intentaron matarlo, resucitó al 3er día. Mateo no lo plantea de esa manera, sino que lo pone en boca de otro. Y Mateo dice: unos sabios vinieron a reconocer al rey que ustedes no reconocieron. O sea, Mateo le dice a los judíos: Jesús es el rey prometido, no porque yo lo diga, sino porque unos sabios de Oriente lo dicen. Es más, la perspicacia de Mateo todavía tiene una segunda capa de profundidad, y es la capa o el elemento cultural. En esa época,
cuando a un rey le nacía un heredero, era una costumbre cultural, histórica, que los reyes de los países aledaños, amigos de ese país donde al rey le había nacido un heredero, mandaran sus emisarios con presentes para el heredero. Incluso eso era el primer paso en lo que después, en sucesivas visitas a medida que pasan los años, no iba a ser otra cosa que una alianza estratégica entre países por medio de la fijación del arreglo de un matrimonio entre el heredero de ese rey y la hija o el hijo, si este rey había tenido una niña, del otro rey. Entonces, esos matrimonios arreglados entre los hijos de reyes de países vecinos que se unen para dar batalla contra otros países y crecer y cuidarse en conjunto, se producían esos matrimonios entre el hijo o la hija de un rey con el hijo y la hija de otro rey. ¿Dónde empezaba eso? En que cuando el heredero nacía, por lo menos yo le mando una comitiva con presentes, como para ir diciéndole al rey, che, somos amigos, che, teneme en cuenta cuando el pibe tenga unos añitos, porque yo también tengo un pibe o una piba. Y sería bastante estratégico que nos llevemos bien, etc. ¿Cuál es la jugarreta de Mateo? Los niños judíos, escuchen. Esta es la jugarreta de Mateo. Judíos, escuchen. Los niños que son reyes habitualmente reciben presentes de comitivas reales de países vecinos. Y Jesús lo recibió. ¿Entienden lo que le está diciendo Mateo a los judíos? ¿Cómo puede ser que ustedes digan que Jesús no es ningún rey y resulta que el tipo está recibiendo la marca de un rey, que es la visita de una comitiva extranjera propia de los herederos de un reino, y que encima, queridos hermanos judíos, que han rechazado al rey y que se esfuerzan por sostener la idea de que Jesús no es el rey prometido que estamos esperando porque creemos en el Dios del Antiguo Testamento que nos ha dado todas esas profecías, les quiero decir, hermanos judíos, que no solamente recibió una señal de ser un rey verdadero al recibir una comitiva que lo reconoce como el rey de los judíos, pero una comitiva que es extranjera, que es pagana, que no es judía, sino que encima no es una comitiva cualquiera. No es una comitiva cualquiera. Es la comitiva que viene específicamente de un país muy especial. No es la comitiva de cualquier país pequeño que está por ahí alrededor, que por una cuestión de formalidad manda unos presentes al rey en potencia, al rey futuro, al rey heredero que ha nacido, más por una cuestión de que ese país que manda la comitiva en realidad se está queriendo congratular con el país al que le ha nacido un heredero, porque ese país es un país grande del cual este país pequeño que manda la comitiva va a necesitar en el futuro su apoyo, porque es un país pequeño y necesita del apoyo de países más grandes. No, en este caso no es así, dice Mateo. En este caso, el país que está mandando la comitiva es el país grande, al país chiquito. O sea, es el país grande el que está reconociendo al rey heredero de un país que en términos políticos y de poderío bélico, para el país que manda la comitiva, el país al que le ha nacido un rey es un país pequeño, que el país grande no lo necesita. Y sin embargo le reconoce la validez de ese heredero como el rey, digamos, legal. Ahora lo voy a decir para nosotros. Judíos, el país que manda la comitiva para reconocer que Jesús es el rey es el país que tiene la culpa, no es cualquier país. Todos los sustitos que ustedes han tenido, ¿saben por qué han sido? Justamente por el país que está reconociendo que Jesús es el rey que ustedes no quieren reconocer. Y ese país dice que Jesús es el rey, pero los señoritos no. ¿Por qué a los judíos les resultaba tan complicado que los que afirmaban la realeza de Jesús fueran provenientes de Oriente? Esa pregunta ustedes con un poquitito de capacidad de análisis me la tendrían que poder responder. ¿De dónde eran los magos? De Oriente. ¿Entienden lo que es Oriente? Depende de dónde estés parado. Oriente es el este. Estos visitantes, estos sabios que vienen de Oriente, es el Oriente de los judíos, no el nuestro. ¿Saben qué es lo que es Oriente para los argentinos? Uruguay. Por eso a Uruguay se le dice la banda oriental, porque está a oriente de Argentina. La banda oriental, geográficamente hablando, de los judíos era una llanura fértil, una meseta fértil, mejor dicho, que estaba entre dos ríos que venían del norte, que se llamaban Tigris y Éufrates. Y esa región era la cuna de grandes civilizaciones a lo largo de un montón de siglos.
¿De qué civilizaciones, mejor dicho, de qué imperios estamos hablando? Bueno, en ese lugar, en esa zona del globo terráqueo que está entre el Tigris y el Éufrates, habían florecido, escuchen, dos imperios que habían dominado el mundo conocido hasta el momento. Cronológicamente hablando, el primer imperio era el imperio babilónico, que si nosotros rastreamos qué relación tiene el imperio babilónico con el pueblo judío, históricamente, ¿a dónde tenemos que viajar? Con el exilio. Viene el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, del imperio babilónico, porque Babilonia no era un país, era un imperio. ¿Cuál es la diferencia entre un país y un imperio? Que un imperio ha ido expandiéndose por medio de la fuerza y ha ido dominando a países que lo rodeaban. Un imperio empieza como un país, pero empieza a crecer y empieza a expandirse a fuerza de espada y va adosando, subyugando, avasallando a otros países. Entonces ahí se forma un imperio. El imperio babilónico, en su afán de expansión, en el año 586 antes de Cristo, recuerden, 586 antes de Cristo, viene, invade, vence, subyuga al reino de Judá, que no era todo el pueblo de Israel completo, sino que eran las tribus del sur, donde estaba la tribu de Judá, donde está Jerusalén, el reino del norte, porque Israel se había dividido, acuérdense, después del rey Salomón Israel se divide, y por un lado se forma lo que se conoce como el reino de Israel, que son las tribus del norte, y el reino de Judá, que son las tribus del sur. El reino del norte ya había caído a manos de los asirios en el 722 a.C. Pero el reino del sur, el reino de Judá, había permanecido todavía independiente unos años más. Pero en el 586, el imperio babilónico, guiado por el rey Nabucodonosor, invade el reino de Judá, lo vence y se lleva a las personas más notables a lo que se conoce como el exilio, a la ciudad de Babilonia. El imperio babilónico va a caer a manos de otro imperio vecino que se hace más fuerte y va a vencer al imperio babilónico, que es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa. El imperio medo-persa, si nosotros lo rastreamos en su relación con el pueblo de Dios, ¿qué podemos decir? Que les dio permiso de volver a su tierra, porque el rey Darío y Artajerjes tenían otra manera de subyugar. Y ellos no tenían problema que las personas volvieran a su pueblo. No tenían esta necesidad de culturalizar a la gente, digamos. O sea, de cambiarle la cultura, como sí lo tenían los babilonios. Por eso se los llevaron, les cambiaron el nombre, les cambiaron la educación, les cambiaron la comida. El imperio persa no. Le dice, ¿ustedes quieren volver? Vuelvan. Es más, tomen. Acá le damos plata, le damos un ejército que los acompañe, que los defiendan, hasta que ustedes puedan reconstruir lo suyo. Estos dos imperios, ¿dónde estaban? En Oriente. Ahora, volvamos de vuelta a Jesús, a la comitiva de Oriente, que viene a adorar al rey de los judíos, en un lugar que es gobernado ¿por qué imperio? Romano. ¿Y el imperio romano dónde estaba? ¿En Oriente? En Occidente. Acá está Oriente, acá está Occidente. En el medio, los judíos. Entonces, ¿dónde están los judíos? Entre China y Estados Unidos. En Oriente tuvimos Babilonia, después tuvimos los medo-persas, 500 años antes. Pero en la época de Jesús, 500 años después, Oriente sigue siendo potencia. Solamente que en esos 500 años han pasado cosas en Occidente. Se ha levantado el tercero de los grandes imperios de la antigüedad, que es el imperio griego. Y el imperio griego ha tenido un auge impresionante durante 300, 400 años, pero luego ha caído a manos del imperio romano. Y el imperio romano es el que ahora, desde Occidente, desde lo que hoy es Italia, desde Roma, tiene tomado todo el norte de África, todo el sur de Europa y toda la parte donde está Israel, esa puntita del mar Mediterráneo. Y no nos olvidemos que en el sur tenemos a Egipto, pero todo eso está tomado por el imperio romano. Entonces, cuando Jesús nace, él nace en Israel, pero Israel está bajo la posesión y el dominio del imperio romano. Y el imperio romano no le tiene miedo a Israel, porque Israel es uno de los paisitos más que el imperio romano ha tomado y que le ha costado un trámite. Che, vamos a tomar Israel. Mandan un pedacito de su ejército romano y toman Israel. Ahora vamos a tomar y van tomando países. El imperio romano no le tiene miedo a Israel. ¿A quién le tiene miedo?
A los que están en Oriente, porque en Oriente hay otro imperio. Herodes, ¿quién había puesto a Herodes como rey de los judíos? El Imperio Romano. El poder de Herodes descansaba en el hecho de que el Imperio Romano le había dado su cargo y lo respaldaba. Y estando Herodes como rey, 35 años, viejo y enfermo, se entera que del imperio enemigo, el que sí les da miedo a los romanos, han mandado una comitiva para reconocer a un rey judío, o sea, una competencia para Herodes que era el rey de los judíos, porque así se hacía llamar Herodes, pero el imperio que no apoya a Herodes está mandando a una comitiva para de alguna manera coronar, porque así lo ve Herodes, a un rey judío, pero que sería el rey apoyado por el imperio que no es el que apoya a Herodes. Herodes hace esa lectura y Herodes dice, me están armando una revuelta en mis narices. O sea, todos los judíos que están descontentos con la ocupación romana y por lo tanto conmigo como rey, que ya no sé qué más hacer para tenerlos contentos. Les edifiqué el templo, o sea, les di lo que más quieren. No está terminado, es más, está en sus inicios. Pero la guita que estoy metiendo, todo el poderío de Herodes estaba destinado y apuntado a obtener el apoyo de los judíos para que no se levantaran en contra de él y lo dejaran reinar tranquilo. Entonces, Herodes está entre dos fuerzas. El César al que tiene que agradar mandándole todos los impuestos que pueda, para los cuales tiene que exprimir a los judíos, pero el César que le dice, donde no puedas mantener la paz y se te arme una revuelta, te saco por ineficaz. Entonces, eso obliga a Herodes a que se tiene que congratular con el pueblo al que tiene que explotar para cumplir con el César, a través de impuestos. Herodes firma un contrato no escrito, no real, pero un contrato que existe en el ambiente de la época, con los judíos y les dice, miren muchachos, yo los mato impuestos y de esa manera obtengo el apoyo de César. O sea, que me mande todos los soldados que yo necesito por la duda que ustedes hagan una revuelta y que me mantengan en el cargo. Pero para que ustedes no me hagan las revueltas, yo les doy beneficios de tipo cultural y religioso. Les construyo de todo. Las grandes construcciones de la época, ¿quién las hizo? Herodes. Por ejemplo, Masada. Entonces, Herodes, que está tratando de mantener ese equilibrio entre que los judíos que les tienen que cobrar impuestos también los mantenga contentos para que no se les rebelen. Entonces, ¿qué hace Herodes? Es lo que hacen los gobiernos populistas. Les da pan y circo. Les da lo que quieren, ¿sí? Sus cuestiones religiosas, les deja mantener su culto, les construye un templo espectacular. Entonces, de esa manera, ¿quién se echa en el bolsillo de Herodes? A los líderes judíos. Entonces, los líderes judíos apoyan a Herodes. Los ricos, que son los que tienen poder, lo apoyan. ¿Cómo? Les da franquicias de impuestos. Por ejemplo, Mateo. Porque ¿quiénes podían comprar las franquicias para cobrar impuestos? Los ricos. Entonces, si Herodes sabe que si tiene en el bolsillo a los líderes religiosos, que son los líderes políticos judíos, y además tienen en el bolsillo a los ricos, la plebe no se le va a levantar porque son pobres. Se le podrían levantar los ricos y los políticos. Y los tienen en el bolsillo. A uno porque les reconstruye el templo y a otros porque les da franquicia para cobrar impuestos. Entonces, él está logrando mantener más o menos el equilibrio. Al único que le tiene que temer es a Oriente, al otro imperio, que es enemigo del Imperio Romano. Además, el Imperio Romano ahora está en una etapa en donde ha entrado en una etapa de debilidad, porque el general principal del Imperio Romano, que era el que le había hecho obtener tantas victorias, que se llamaba Tiberio, se retiró. El César está viejo y está a punto de cambiar. Y todos saben que en un imperio, cuando el general principal se retiró, es la reina del rey, o sea, se le retiró el alfil principal al rey. Y el rey, que es el César, encima está débil y está viejo. Entonces, todos los chacales que están alrededor se quieren traicionar al César y quedarse con él. De hecho, eso fue lo que pasó después. Entonces, está por caer el César. Ya no está más el general principal, que era el que le aseguraba al César estabilidad, porque ese general era poderoso en términos bélicos. Los ejércitos, las legiones romanas, ya no tienen a su figura principal, que era Tiberio, para mostrarle su lealtad, y Tiberio a la misma vez le mostraba su lealtad al César. El César está viejito. Tiberio no está más. Hay muchos otros generales y muchos otros políticos que quieren quedarse con el reino. Y el Imperio de Oriente sabe que el Imperio Romano está débil. Y además Herodes está viejo y está enfermo. Y quiere poner a su familia como heredera en sus narices. Y en esa etapa, en ese momento, el Imperio de Oriente manda una comitiva para reconocer a un rey por los judíos, que sería un rey apoyado por el Imperio de Oriente, que no es cristiano, pero que resulta que tiene unos convertidos al cristianismo, que apoyan a los judíos porque se convirtieron porque les predicó Daniel, que fue su jefe, el jefe de sus antepasados. Esta comitiva de sacerdotes medos que vienen a visitar a Jesús, lo más probable es que eran convertidos al judaísmo por la predicación de Daniel, que había sido el jefe de sus antepasados. Daniel capítulo 2, versículo 8,
Daniel capítulo 5, versículo 11, si no me equivoco, y si no ya lo buscaremos bien en el próximo estudio. Daniel fue el jefe de esta tribu de los medos, que así como los israelitas estaban conformados los medos por distintas tribus y tenían una tribu que estaba consagrada a las cuestiones religiosas, lo mismo que los judíos tenían a los levitas. Y esta tribu de sabios, de religiosos, eran los consejeros de los reyes, al punto que en el tiempo de Jesús, los persas, o lo que se llamaban de otra manera ahora en los tiempos de Jesús, no recuerdo en este momento, el imperio ese que estaba en Oriente, los reyes de ese imperio llegaban a ser rey si estos descendientes de esa tribu religiosa, de los medos, los declaraban rey. O sea, estos líderes religiosos que vinieron a visitar a Jesús eran los que en el imperio de Oriente ponían y sacaban al rey. Cuando Herodes se entera que estos que ponen y sacan reyes en el imperio, que le puede hacer sombra al imperio romano que está en un momento de debilidad, vienen a validar al rey de los judíos, le entran dudas a Herodes, le entra miedo. Ese sería el contexto. Y esos serían los magos de Oriente, los sabios de Oriente, los políticos.